Buenas tardes a todos los que se están conectando. Muchas gracias por estarse uniendo el día de hoy. Ya estamos saliendo al aire. Y se está escuchando lo que yo estoy hablando. ¿Todo bien con el audio? Por favor, si me pueden confirmar que está todo bien. ¿Sí? ¿No? ¿No tengo deditos para arriba o para abajo? Bueno, ya estamos con el invitado del día de hoy, que ya está en pantalla. Estamos con Sergio Vázquez. Vamos a esperar un poquito que se vaya uniendo la gente. Mientras tanto, Sergio, ¿puedes decirle hola a las personas para... Hola a todos, ¿qué tal? Mientras todos se van uniendo, un saludo acá. Espero que todos estén bien. Primer día ya con cambio de horario. A esta hora antes estábamos a oscuro, ahora tenemos una bonita atardecer. Ojalá eso también le dé ganas a la gente y ánimo para poder participar de esta actividad. Muy agradecido por la invitación. Genial, gracias Sergio. Sí, cierto, es primera vez que estamos con luz más clarita y no de noche, así que eso da más ganas y más motivación para hacer estas entretenidas conversaciones que nosotros tenemos todos los jueves. Recuerden, todos los jueves a las 7 de la tarde. Y vamos a partir. Voy a partir, como ya les mencioné, estamos con Sergio Vázquez. Él es doctor en astrofísica y actualmente es astrónomo del Museo Interactivo Mirador y se ha especializado en educación y astronomía, siendo el asesor científico del túnel y el universo del MIN. Exactamente. Muchas gracias por la presentación y reitero la invitación que me hizo el MAS para poder participar con ustedes de esta actividad. Muchas gracias. Sí, yo creo que quizás muchos de los que están aquí, o quizás no, y si no es así, yo los invito a que vean la página del MIM, porque Sergio ha estado haciendo un rol muy activo durante esta cuarentena, subiendo videos muy educativos, muy entretenidos. Yo creo que son geniales los videos, me encantan. Así que hago la Gracias. invitación de que si no los han visto, los vean, están ahí en la página del BIM y los pueden encontrar. Son muy entretenidos y educativos. Sí, hemos Sí. intentado trasladar un poco de la esencia del museo, de esta parte como interactiva, mezclarla con distintos tópicos de ciencia y también astronomía. Así que no sé si tienes unas palabras, Sergio, antes de que comencemos. Sí, quiero, como les reitero la invitación y estoy muy feliz de poder participar junto con ustedes de esta actividad, que también los quiero felicitar, lo han hecho súper bien, ha sido súper interesante cada una de las tópicos que han ido abordando y el día de hoy estoy acá para poder hablar un poco sobre la historia de nuestro universo. A ver si lo logramos comprimir en esta hora. Así que Exactamente. veamos cómo nos va. Así que Ojalá lo logremos. partamos. Por favor. Partamos, porque tenemos Hay poquito demasiados tiempo. miles de millones de años. Exactamente. Hoy día la invitación es a un viaje por la historia del universo, así que recuerden que todas las preguntas que les vayan surgiendo siempre las pueden ir realizando por el chat. Y comenzamos. Entonces, Perfecto. con la primera pregunta. ¿A qué nos referimos con este paseo por el universo? Es muy buena pregunta, porque lo que estamos nosotros aquí haciendo, lo que vamos a intentar hacer dentro de esta hora o poco menos de hora que ya nos va quedando, es abordar uno de los aspectos de la astronomía, que es el estudio y entender el origen y evolución de nuestro universo, la cosmología. La cosmología es una parte dentro de la astronomía que intenta precisamente darle sentido a todo aquello que nos rodea, un poco más allá de lo que está solo en nuestro planeta, sino que ir hacia los confines del universo y hacia su origen. Y en este viaje vamos a intentar respondernos un poco sobre el origen, cómo entendemos hasta el momento que este universo que habitamos se formó y cuál creemos que va a ser su evolución futura. Uh-huh. Ahora, es súper interesante porque para poder hacer esto hay una serie de cosas que nosotros tenemos que tener más o menos en las manos relativamente resueltas. Por lo tanto, lo que vamos a hablar hoy en día es cómo entendemos nosotros el universo hoy, la evolución de nuestro universo, tomando dos ideas principales que son las bases para poder construir esta historia.
Ujú. Una de ellas es que el universo se originó hace unos 13.800 millones de años en el pasado y desde su origen hasta ahora se ha estado evolucionando, cambiando y se ha estado expandiendo de forma constante, o sea, expandiendo y de forma acelerada. ¿Ya? Ujú. Eso va a ser algo que nosotros vamos a tomar como que se mantiene. Desde su origen hasta el futuro se va a seguir expandiendo, expandiendo, sin nada que haga que lo contraiga. Ese va a ser el primer hito con el cual vamos a, el primer peldaño con el cual vamos a nosotros pararnos para poder construir esta historia. Ya. Y la segunda, que no es tan trivial, es que las leyes de la física son las mismas en el origen, ahora en el presente y en el futuro. ¿Sí? Con esas dos ideas nosotros podemos construir una historia hacia atrás, hacer un poco de arqueología y también generar algunas predicciones hacia el futuro. Así que eso es un poco lo que vamos a hablar hoy. Súper. Espero que con esta pequeña aclaración ya tenemos los pilares para poder empezar a vivir este viaje. Entonces, como ya mencioné, la idea es que nos vamos a viajar en este momento, nos vamos a ir hacia atrás y Exacto, vamos a vamos partir del origen. exactamente en el origen. Entonces, imagínense, cierran los ojos un poquito, piensen que se están yendo hacia atrás en el tiempo y en el espacio y partamos con el principio de todo, el Big Bang. Exacto. Exactamente. Este nombre que muchos quizás lo deben conocer, el Big Bang, una que hasta el momento es la teoría mejor resuelta que nos permite adaptar la mayor cantidad de cabos relacionados con la historia de nuestro universo. Ahora, tiene un nombre muy llamativo y que de hecho ha permitido que se genere todo un imaginario en torno a él, Ujú. que es este nombre, Big Bang, gran explosión. Si nosotros vamos al origen de esta palabra y al concepto que tenemos de este origen, que ocurre hace 13.800 millones de años en el pasado, nos vamos a quedar con esta idea de la gran explosión. Sin embargo, la idea respecto de una gran explosión técnicamente es un poco confusa, porque cuando nosotros hablamos de una explosión, nosotros necesitamos algo que contenga lo que se crea. Ujú. Y cuando nosotros vamos al origen, en el origen de todo, en este Big Bang, se crea tanto el tiempo como el espacio. Por lo tanto, no hay una afuera, no hay una adentro. Es el mismo espacio y el tiempo el que se crean en ese momento. Por lo tanto, técnicamente no hay algo que explote, insisto, porque para que explote necesita un espacio sobre el cual ocurra, sino que es el punto origen del espacio, el nacimiento del espacio y el tiempo. Mira, voy a poner un Y en este video momento, donde perfecto. se va a graficar lo que tú estás mencionando. Así que para En el que video que lo ustedes van a ver, vayas... En el video que ustedes van a ver está un poco este concepto detrás de la idea del Big Bang, ¿sí? Como un punto que estamos sobre la nada y un punto de luz que finalmente crece y se expande sobre algo, sobre un espacio, sobre un lienzo sobre el cual construir el universo. Este concepto, y que es relativamente difícil de asimilar, es que no existe una afuera, no existe una adentro. El lienzo se construye en ese momento. No hay tiempo y espacio fuera del universo. Es el mismo el que se crea en ese momento. Y por lo mismo, esta pregunta respecto de qué es lo que había antes del Big Bang es súper difícil de poder conceptualmente poder responder, porque no existe un antes de la creación del tiempo. No existe un afuera antes de la creación del espacio. Por lo tanto, la pregunta respecto de qué es lo que había antes es difícil de formular, y como es difícil de formular, también es difícil de responder con las herramientas que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, 13.800 millones de años en el pasado, se crea este universo que nace de este punto de densidad infinita, nos encanta decir eso, esta singularidad, concepto matemático que nos ayuda Ujú. a poder describir temperaturas y densidades y energías muy altas. Todo lo que compone el universo y todo lo que va a generar lo que hoy día nosotros podemos observar en el cielo y en el universo, tiene su origen en este punto ultra mega denso. Cuando ocurre este momento, tenemos que pensar, si bien acabo de decir que no es buena la idea de un algo afuera, pero tenemos que pensar que esto es algo que está muy condensado y que empieza a crecer. Y al crecer, esta energía empieza a diluirse en más espacio. Y por lo tanto, la densidad de esta energía empieza, la densidad bueno, sí, la densidad de la energía y la densidad de todo lo que está llenando este espacio en nacimiento, empieza a bajar. Y al Ujú. empezar a bajar, empieza a bajar la temperatura. Y es en ese momento la clave en la cual la energía, que es finalmente el origen de todo, tiene la oportunidad de empezar a condensarse, a transformarse en partículas. Y son Claro. estas partículas las que, desde el segundo
desde que la edad del universo es de un segundo hasta los 3 minutos, va a dar origen a la materia, a lo que nosotros conocemos como materia, a lo que finalmente nos va a empezar a componer, ¿sí? Los Ujú. materiales que nosotros llamamos efectivamente materia, los átomos. Esto va a ocurrir a un segundo de vida del universo hasta más o menos los 3 minutos. Entonces, Claro. en este viaje, nosotros estamos metiéndonos en un lugar con unas condiciones extremas, Ujú. mucho más extremas que las que son, por ejemplo, en el interior de nuestro Sol, que de hecho es muy interesante porque el día de hoy se conmemora eh, un hito relacionado con el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, en Ujú. donde lo que se hizo fueron experimentos para poder recrear las condiciones que se dieron al origen al comienzo del universo. Así que estamos justo a tiempo para poder hablar de esto. Eh, Como hoy bien Justo. alineados, ¿sí? Sí, siempre. Exactamente. Nada de esto fue al azar. Nada de esto fue al azar. Entonces, el universo que está, en este universo infantil, que está creciendo y se está expandiendo, cambiando su densidad, disminuyendo, la energía va bajando, la temperatura disminuye, se pueden formar partículas, tienes que pensar que cuando nosotros le bajamos la energía a las cosas, tenemos la oportunidad de que éstas empiecen a interactuar entre ellas. Ujú. Y en todo este momento de interacción en el cual se están formando las partículas, tenemos nosotros la posibilidad de formar entonces elementos, la materia, los átomos que nosotros conocemos, que a nosotros nos han enseñado en el colegio. Pero este universo, con 3 minutos de edad, en términos de materia, en términos de cantidad de elementos, es un poco simple, un poco fome, que no me escuchen mis profesores, porque está básicamente formado de todos los elementos que nosotros conocemos y que poblan la tabla periódica, básicamente de tres. El universo, al momento de nacer, crea casi solo hidrógeno, mucho hidrógeno, Ujú. helio y un poquito de litio, que son precisamente los tres primeros elementos que forman parte de la tabla periódica. El resto de los elementos que nosotros conocemos hoy en día tienen que esperar unos cuantos miles de años para poder empezar a formarse. Pero eso lo vamos a ver un poco en unas etapas posteriores. Mira, nos están llegando ¿Mm? varias preguntas Perfecto, y genial. se está generando aquí un ¿Un debate debate? Muy en bien. el chat. ¿Por qué? Ay, se me perdió la pregunta. No, aquí está. Eh, la perdí. Clockwork nos dice, ¿podría existir un lugar en donde aún no se haya creado el espacio-tiempo? Y Mira, es una... después, Por favor. no sé si tiene relación con esto, pero Facing the Universe también pregunta, ¿pueden haber burbujas temporales? Entonces quiero unir esas dos preguntas a ver si, no sé si son lo mismo, pero... En términos de los conceptos que nosotros estamos como abordando en esta forma, en esta hebra para poder construir la historia del universo y del espacio y del tiempo, nosotros estamos tomando una de las, o mejor dicho, la historia de la materia y la historia que está cimentada en las 4 dimensiones que nosotros conocemos, las 3 espaciales y la dimensión temporal. Existen otras teorías en Ujú. las cuales plantean la existencia de otros universos, de hecho, de la formación de los multiversos. Ujú. Pero la historia que nosotros vamos a contar, para poder abordarla en esta hora, vamos a tomar este eje de las 4 dimensiones y seguida por los 2 pilares que nosotros conversamos en un comienzo. Claro. Sin embargo, existen otras teorías que plantean el nacimiento de múltiples universos a la hora de crearse este fenómeno asociado al Big Bang y que nosotros somos solamente una parte de la expresión de todas las posibilidades que tiene la creación de estos multiversos. Ujú. Ahora, respecto de si pueden, ¿me puedes recordar la pregunta? ¿En Si pueden, espacios fuera del espacio? claro, ¿Cierto? era... Parece que era eso, ¿cierto? Burbujas podri- temporales y espacio fuera del espacio, claro, ¿cierto? podría existir un lugar en donde aún no se haya creado el espacio-tiempo y la otra era burbujas temporales. Dentro de nuestro universo, de este lugar al que nosotros habitamos, el espacio y el tiempo ya se creó. Ujú. Nosotros habitamos este tejido cuatridimensional, 3 espaciales, una temporal. Fuera de este espacio, considerando que estas teorías de los multiversos podrían darse orígenes a otras dimensiones que técnicamente no tienen por qué llamarse espaciales, pero que pueden dar origen a otras formas de creaciones de universos, ¿ya? Ujú. Pero todo eso está fuera un poco dentro de este eje que nosotros vamos a tomar dentro de la historia. Así que son todo teorías y efectivamente salen de los cálculos. Y algo que hemos Ujú. aprendido es que
a veces la matemática y la física nos permite poder ver más allá de lo que nosotros desde nuestra realidad cuatridimensional podemos experimentar. Mm, El problema es que a veces esas soluciones, debido a que están fuera de nuestra realidad, son difíciles de poder comprobar. Y en claro, ciencia, un pilar fundamental del proceso científico es el poder comprobar. Hasta que no lo podamos comprobar, quedan en el rango de las teorías. ¿Sí? Espero haber súper, podido responder las preguntas. súper, yo creo que quedó súper claro. Eh, Muchas gracias, Sergio. Ya, entonces estábamos contando, retomando un poquito la historia, nos contaste estos primeros segundos del universo donde se empiezan a crear estas partículas elementales. ¿Y cómo sigue la historia? ¿Qué vendría después? Súper Es súper interesante porque hay un límite acá entre estos 3 minutos de vida del universo y algo que para nosotros los astrónomos es sumamente relevante e importante. Y es que existe una barrera visual. Si nosotros cuando tomamos nuestros telescopios, sea de la tecnología que sea, porque un telescopio no solo recoge luz óptica, estoy pensando espejos, lentes, sino que las antenas también son telescopios y recogen luz, recogen Mm, radiación electromagnética. Y cuando nosotros apuntamos nuestros telescopios para observar cada vez más lejos, y por ujú, lo tanto más lejos no solo en distancia, sino que más cerca del origen, nosotros nos enfrentamos a una barrera de luz. Esta barrera de luz marca un límite entre lo que nosotros podemos observar, lo más lejos en el tiempo que nosotros podemos llegar, o lo más cercano al origen, que nosotros no podemos superar esa barrera. Y eso tiene un nombre llamado el CMB, la radiación cósmica del fondo de microondas. Que hay una imagen muy icónica, que si ustedes la buscan en Google, está y aquí apareciendo también en nosotros la pantalla. vamos a mostrar, es una imagen que, bueno, que tiene colores, pero esos colores son ficticios. Esta es información de luz, pero no en luz que nuestro ojo puede detectar. Por lo tanto, escogimos pintarla de los colores que ustedes están mirando. La gracia está de que esto es extraer información y esta barrera genera precisamente un límite entre hasta dónde nosotros podemos observar y hasta dónde no. Esta información condensada en esta imagen, perdón, no estoy describiendo la imagen, ustedes están viendo un óvalo, ¿sí? Ese óvalo que ustedes están viendo contiene la información de todo el cielo. Imagínense ese óvalo, tomarlo, deformarlo y generar un cascarón. Ese cascarón lo toman, así como cuando a veces nosotros veíamos el mapa mundi mostrado en un óvalo, aquí es más o menos lo mismo, pero es el cascarón que envuelve a nuestro planeta, es la esfera celeste, o esa esfera hipotética que envuelve a nuestro planeta. Ujú. Eso es esa imagen. Por lo tanto, nos entrega información de hacia donde nosotros miremos en nuestro cielo, ya sea hacia allá o hacia abajo, hacia cualquier lado, nos vamos a encontrar con esto. Lo interesante es que eso marca una información súper relevante. Marca el momento en el cual la luz logró empezar a viajar y a desacoplarse de la materia. De hecho, es muy interesante porque antes de ese límite, el universo, si nosotros pudiéramos viajar y meternos dentro del universo cuando estaba metido dentro de este cascarón, es un universo opaco. Nosotros no podríamos mirar. Si pudiéramos existir y pudiéramos poner nuestra mano frente a nuestros ojos, todo esto hipotéticamente, no la podríamos mirar, porque la luz no podría viajar desde nuestra mano hacia nuestros ojos para poderla observar. Es tan denso y está tan relacionada la materia con la radiación que la luz no logra viajar y por lo tanto el universo no es transparente. Hay un momento en que el universo cambia sus condiciones, se produce un cambio de fase, y el universo logra enfriarse lo suficiente como para poder dar la oportunidad a la luz de escapar de la interacción con la materia y empezar a viajar libremente. Y es en ese momento en el cual el universo se hace transparente y la luz logra casi no encontrarse con algo. Eso marca un límite entre un universo opaco y un universo transparente, y es súper relevante, porque el estudio de esta imagen, que puede ser súper críptica, nos entrega efectivamente datos de lo que ocurrió adentro, donde no podemos llegar. Toda la información que nosotros sabemos de lo que va a dar origen a las estructuras del universo y lo que ocurrió antes, lo podemos tener gracias al estudio de esta imagen grumosa o ruidosa. De hecho, el ruido de esa imagen es lo que va a dar origen después a las grandes estructuras. El origen de nuestra galaxia yace en uno de esos grumos. Sí, es súper interesante y es súper complejo entender lo que es Sí. la radiación de fondo de cósmico de microondas. De hecho, una de las historias que subimos para promocionar el live era justamente sobre esto.
Y que los televisores antiguos, hoy en día también lo podemos hacer con los televisores nuevos, pero tienen que conectarlo con una señal analógica. Ese ruido que se ve, que era tan molesto, eh, hay un 1% que es el CMB. Entonces Es es súper ruido cósmico. interesante, es ruido cósmico. Entonces es súper interesante eso y saber, y también la historia de cómo se detectó también es súper interesante. Entonces si a alguien le gustó esto, le digo que investiguen porque es muy interesante el tema, pero no nos podemos alargar mucho así porque Y en falta Chile harta se están historia. haciendo grandes, y en Chile se están haciendo grandes investigaciones utilizando eso. Hay telescopios especialmente diseñados y dedicados para estudiar esa radiación desde el desierto de Atacama. Así que es muy interesante. Así que ahí podemos después conversar si es que hay alguna pregunta. Ya. Ahora, solo para complementar, si ustedes ponen su televisor con su señal análoga y intentan observar ese 1% de la radiación cósmica, la edad de esa radiación es cerca de 13.500 millones de años. O sea, eso que está generando ese 1% tiene esa edad. ¿Sí? Y entonces, ¿Avanzamos? sí, vamos avanzando un poquito Perfecto. en este viaje Demos un salto. y ahora Dale, dale, dale. quiero que vayamos a ver que tú hablaste de la formación de estos elementos químicos, ¿cierto? Entonces, pero hoy en día nosotros sabemos que existen más elementos químicos que los que tú mencionaste al principio, ¿cierto? No existe el fierro, por ejemplo, el oro, la plata y un montón de otros elementos químicos. Entonces, ¿de dónde vienen? ¿Cómo llegamos a esa parte? Muy interesante porque el universo tardó un tiempo en poder poblarse de nuevos elementos. Desde este momento del desacople, desde los 3 minutos en los cuales se crea, como te digo, esta tabla primigenia, un poco fome porque son solo 3 elementos. Es como intentar pintar un cuadro solamente con 3 colores. Mm. Imagínate que tienes solo 3 colores de témpera y con eso tienes que iluminar de colores todo el universo. Te faltan colores. Tuvo que ocurrir algo para que pudieran empezar a aparecer nuevas paletas de colores sobre las cuales construir entonces los elementos que nosotros, o mejor dicho, los componentes que nosotros conocemos. Y ahí aparecen las estrellas. En este universo, desde el desacople, desde este momento del desacople de la materia con la radiación, pasan unos cuantos cientos de miles de millones de años, Ujú. en los cuales el universo era básicamente oscuro. Ahora, ese oscuro igual es un poquito antropocéntrico, porque tiene que ver con que no había luz visible, ¿ya? Igual había radiación de otras longitudes de onda, pero no había algo que brillara como lo que nosotros conocemos hoy en día al observar el cielo estrellado. En ese momento, en este universo frío, que se empezó a efectivamente enfriar y por lo tanto la materia empezó a formar, ya teníamos átomos con sus electrones dando vuelta, Ujú. le dimos la oportunidad a que la gravedad empezara a hacer su juego magistral. Y en este momento la gravedad pudo tomar estos elementos, imagínense, nubes gigantes que poblan, que inundan el universo, no sé si poblan o pueblan, que inundan el universo, que están en el universo, pero la gravedad tiene la oportunidad de empezar a decir, oye, tú, ¿por qué no te juntas con esta? Y ahora que tú eres cada vez más grande, ¿por qué no invitas a esta otra a juntarse y empezar a aumentar la densidad en ciertas zonas? Y en estas zonas va a ser donde se van a empezar a condensar y va a empezar a cumplirse las condiciones para que se encienda el motor termonuclear de estas regiones muy densas de gas. Sergio, ¿Sí? eh, ¿te tinca que ponga el video donde Por ejemplifica favor, esto? perfecto. Ya. Muy bien, muchas gracias. Tú sigues relatando mientras que se muestra este video donde se relata un poco lo que tú estás Perfecto. contándonos. Entonces lo que vamos a ver nosotros aquí complementario con el video es precisamente una simulación que muestra cómo se forman las estrellas y nos sirve para poder mostrar esto. Entonces tenemos esta gran nube que de repente por gravedad empieza a juntarse, empieza a generar filamentos densos y en estas zonas más densas es donde se van a poder encender finalmente todos estos motores termonucleares que van a dar origen a las estrellas. Las estrellas son zonas densas de gas en las cuales estos elementos químicos logran fusionarse para poder producir elementos más pesados y a través de eso producir luz. Por lo tanto, cuando se forman las primeras estrellas, se genera la luz que nosotros estamos acostumbrados a observar al mirar un cielo estrellado. Ahora, estas estrellas son bastante distintas a las que estamos nosotros acostumbrados hoy en día. De hecho, son estrellas que casi ya no existen. Hay algunos
publicaciones que dicen que han detectado estrellas o lo que fueron de los remanentes de estas estrellas, pero son estrellas que fueron muy grandes, muy colosales, y su motor termonuclear consumía el combustible muy rápido, y al consumirlo muy rápido, al morir estas estrellas, crearon nuevos elementos. Porque lo que hace, la gracia que tienen las estrellas es que toman la gravedad, toman los elementos químicos básicos y generan nuevos elementos químicos. Y de esa forma, la tabla periódica se empezó a poblar con nuevos elementos. Empezó a aparecer entonces el carbono, el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y así elementos más pesados. Este nuevo universo, poblado con más estrellas y con nuevos elementos, permitió generar nuevas nubes de gas que podían nuevamente formar estrellas. Y así, generación tras generación de formaciones de estrellas han ido, la palabra es otra, han ido enriqueciendo nuestro universo con nuevos elementos, y esos son los elementos que nosotros conocemos de la tabla periódica. La mayoría de ellos. Ahora, Mira, hay algunos que no se forman al interior de las estrellas. ¿Sí? mira, Facing the ¿Ya va? Universe nos pregunta ¿cuánto vivieron esas primeras estrellas? Ah, mira, no, yo no tengo el número, yo soy súper malo con los números exactos en la cabeza, pero son estrellas que vivieron muy poquito comparado, por ejemplo, con las estrellas como nuestro Sol. Nuestro Sol tiene una vida desde que se origina hasta que termine como una nebulosa planetaria de unos 10.000 millones de años. Estas son estrellas, las estrellas originales, eran estrellas muy, muy, muy grandes, muy colosales, y por lo tanto vivían bastante menos. No me sé el número exacto, pero tiendo a pensar que habían estrellas que podían vivir, porque estoy pensando en los ejemplos de estrellas actuales que son muy masivas y que tienen rangos de vida de los miles de millones de años a incluso millones de años, las que son las más masivas. Así que eran tiempos de vida muy, muy cortitos. Un décimo, me atrevería a decir, de la vida de nuestro Sol. Claro. Y ahora ya construimos, ya vamos avanzando, avanzamos bastante en el tiempo, ya llegamos a las primeras estrellas. Entonces seguimos en nuestro viaje de la historia de nuestro universo. ¿Y qué está pasando ahora, pero con el universo, pero en la vista como general, por así decirlo? No ya en la vista particular de las estrellas, sino a nivel más a gran escala. ¿Qué está pasando? Es súper interesante porque el universo, al menos en las teorías que nosotros entendemos, se forma primero de estructuras pequeñas y estas estructuras pequeñas empiezan a formar estructuras cada vez más grandes. Ujú. Y la formación de estas estructuras lo que hace es que en paralelo, mientras se están formando las primeras estrellas, justo en esos lugares donde se están formando las primeras estrellas, hay mayor cantidad de material que se empieza a juntar y a generar estructuras cada vez más grandes. Empiezan a nacer las primeras galaxias, que van a ser estos grandes lugares en los cuales el polvo y el gas empiezan a condensarse para formar nuevas estrellas, pero generando estructuras cada vez más grandes. Ahora es súper interesante porque aquí es donde se mezcla un poco la historia. Como les dije al comienzo, esta es la historia contada a través de la materia y la luz. Pero existe una componente muy relevante de lo que originó nuestro universo en un comienzo, que es una componente no visible y que es la materia oscura. Lo voy a Y poner, cuando nosotros podemos... Muy bien, eso, gracias. Ahí estamos, pero lo voy a ahí, poner en alineado. pantalla para que Muy bien. vean una simulación de lo que Sergio va a ir relatando. Entonces, el universo, en paralelo, si nosotros pudiéramos ponernos nuestros lentes, ¿se acuerdan que estamos con hicimos un viaje en nuestra imaginación, estamos ubicados en este lugar, se están formando las primeras galaxias, nacieron las primeras estrellas, pero los invito a que nos pongamos ahora unos lentes que nos van a permitir no mirar ahora la materia visible, este gas, este polvo, estas estrellas, y vamos a poder ahora mirar algo que tiene gravedad, pero no interactúa con la luz y no emite luz, la materia oscura. El universo creó grandes cantidades de materia oscura junto con la materia, y la materia oscura también cumple estas reglas asociadas a la gravedad, que mientras más se va juntando, mayor gravedad tiene, y mientras mayor gravedad tiene, más elementos del lado empieza a tomar, pues y se empieza a hacer cada vez más grande. Entonces, en la simulación que ustedes van a ver, en algún momento van a ver unos colores, en algunos son más violetas y en otros después son unos tonos más amarillos. Los más violetas muestran precisamente los filamentos de materia oscura que empiezan a agruparse por gravedad y van a ser precisamente en estos mismos lugares donde está la mayor densidad de materia oscura. Ahora quitémonos nuestros lentes de materia oscura, donde van a empezar a darse origen las galaxias, el gas, el polvo que va a dar origen a estrellas y galaxias, sigue a la materia oscura debido a la gravedad. Entonces, en conjunto, mientras se están formando
en paralelo a las estrellas, a gran escala se están formando las galaxias y también otras estructuras, que después podríamos hablar de ello, cuásares y objetos súper mega energéticos, pero básicamente son grandes estructuras que lo que hacen es condensar el gas y el polvo y permitir que dentro empiecen a formarse las estrellas. Esto está ocurriendo no solo en un lugar en el universo, sino que en todo el universo. Hacia donde nosotros miremos en el universo a esta edad, nosotros vamos a estar viendo que se están formando galaxias, que se van a estar formando estrellas, y estas galaxias y estrellas van a empezar también por gravedad a juntarse. Y las primeras galaxias se van a juntar con nuevas galaxias para formar galaxias más grandes. Entre una de todas ellas va a estar nuestra Vía Láctea, que también se va a ver formado de un proceso en el cual distintos componentes empiezan a juntarse y agruparse hasta que tenemos el origen de lo que va a ser el lugar donde se va a originar nuestro Sol. Pero yo creo que quizás ya podemos saltar un poco más en la historia para poder ver qué es lo que está pasando quizás en el ahora y empezar con el futuro. Sí. Antes de eso, hay preguntas rezagadas. Perfecto, genial. Ya. Muy bien, muy bien. Yeyo Huáscar nos dice, ¿se pueden crear nuevos elementos? Perfecto. Nuevos elementos a los que nosotros estamos conociendo. Claro, me imagino que se refiere a eso. La tabla periódica, si nosotros la pudiéramos mirar, de hecho hay una imagen muy bonita, quizás después la podemos poner, o sea, no ahora, en vivo, pero que es la que muestra el origen de los distintos elementos, que es una tabla, está la tabla periódica y uno la puede pintar según el origen. Las estrellas, dependiendo del tipo de estrella, pueden formar distintos tipos de elementos. Y las estrellas, en general, forman gran parte de todos los elementos que están en la tabla periódica. Pero hay algunos elementos que han sido creados por la humanidad. Nuestra técnica nos ha permitido crear nuevos elementos. Las estrellas en sí pueden formar elementos hasta el fierro. Hasta ese límite, si nosotros miramos la tabla periódica, es más o menos la mitad. Hasta ese lugar, dentro del interior de las estrellas son capaces de formar elementos solamente hasta ese límite. Pasado el fierro, todos los elementos que siguen después de la tabla periódica tienen otros procesos químicos de nucleosíntesis, formación de nucleones, que tienen otros tipos de procesos. Y ahí entran las supernovas, y las supernovas de tipo 1 y de tipo 2, en donde tenemos fusiones ya de estrellas de neutrones, también donde se empieza a formar el oro, el plomo y distintos elementos. Pero las estrellas pueden formar más o menos los elementos que tenemos nosotros en nuestra tabla periódica. Ahora, existe, no sé bien cómo describirlo, pero nosotros podemos mirar nuestra tabla periódica a través de un diagrama que permite ver la estabilidad de los elementos. Y es muy interesante porque cuando uno mira este constructo teórico de cómo se crean los elementos, porque ¿cuál es la alquimia? Voy a utilizar esa palabra. La alquimia para formar elementos es que yo empiezo a tomar protones, neutrones y empiezo a juntarlos para poder formar nuevos elementos. Y las estrellas hacen eso, ¿sí? Logran tener procesos que permiten ir creando nuevos elementos a partir de la generación de cada vez más, la combinación de más protones con neutrones. Pero hay elementos que son inestables y que por lo tanto no son capaces de mantenerse. Hay combinaciones de protones y neutrones que no es estable. Nuestra tabla periódica vive en una zona de estabilidad. Sin embargo, si uno mira este diagrama de estabilidad, hay una isla de estabilidad mucho más lejana, que de hecho se llama la isla de estabilidad, y que son elementos muchísimo más pesados, que son un poquito más estables, pero esos elementos pueden ser creados por nosotros a través del enriquecimiento de otros elementos. Los procesos termonucleares, hasta donde yo sé, no deberían formar ese tipo de procesos. Súper. Espero haber respondido algo a la pregunta. No, sí. Muchas gracias. Mira, Fancy the Universe nos dice, ¿tenemos evidencia de materia oscura? Muy buena pregunta. Chan. La respuesta es bien interesante porque tiene distintos aspectos. Ahora, como astrónomo, te podría decir, aunque claro, nosotros científicos no siempre tenemos que decirlo 100% seguro, pero tenemos mucha evidencia observacional de que la materia oscura existe. Existe como las características que cumple, en el sentido de un objeto, una cosa en el universo que tiene gravedad, que hace que las cosas interactúen con ella por gravedad, pero que no interacciona con la radiación electromagnética, con la luz. ¿Sí? Hay algo ahí en el universo que cumple con eso. Y hay varias formas de poder decir que eso existe. Ahora, nadie hasta el momento ha podido tomar una cucharada de materia oscura y decir, existe, está aquí, aquí la tengo. Eso no se ha podido. Pero sí tenemos evidencia indirecta de su existencia. Y ahí están
los... Ah, olvidé el nombre. La, lentes gravitacionales de los cúmulos de galaxias, que Ujú. son las deformaciones de la luz producida por una masa que debería estar ahí pero que no observamos. Y que cuando nosotros calculamos es una cantidad muy grande y es la mejor evidencia que tenemos. También existe un cúmulo de galaxias que es el Ballet Cluster, que es el cúmulo Bala, que también tiene una dinámica interna. Es muy interesante porque son dos cúmulos de galaxias. Un cúmulo de galaxias es un grupo de galaxias. Yo Ujú. aquí tengo muchas galaxias dando vueltas y después acá tengo muchas galaxias dando vueltas una en torno a otra. Así como los planetas giran en torno al Sol, imagínate acá un enjambre de galaxias todas girando una en torno a la otra, y aquí tengo otro girando uno en torno a la otra. Este en algún momento colisionó, se traspasaron, Mm. ¿sí? Y al hacer esto, dejaron en el medio, o sea, tenemos un cúmulo de galaxias acá, un cúmulo de galaxias acá, que originalmente venían así. Esto es lo que nosotros estamos mirando. El de la izquierda pasó a la derecha y el de la derecha a la izquierda, y aquí en el medio tenemos gas ionizado, que la única forma de explicarte por qué está ahí es porque la materia oscura quedó aquí, en el medio. Así que esa también Mm. es otra forma de saber que existe. Súper. Ahora, como nada en ciencia es tajante, por supuesto existen científicos que lo que están diciendo es, a ver, tenemos la evidencia, pero partamos de la idea, permitámonos pensar que no es correcto, que no existe la materia oscura, que son nuestras ecuaciones las que tenemos que modificar para poder explicar esto. Y hay científicos que están trabajando sobre gravedad modificada, Sí. que lo que intentaría es explicar la materia oscura, pero ahora no desde esta cosa media que existe pero no la podemos ver, sino que simplemente nuestra matemática, o mejor dicho, nuestras leyes físicas que tenemos que ajustarlas para explicarlo. Hay científicos haciendo eso y tienen Sí. resultados bastante interesantes. Sí. Pero yo me atrevería a decir que sí. La supergravedad también. Ese es otro. Exactamente. Mira, también nos dice donde Pepe Olmos, estoy intentando leer todas las preguntas rezagadas que se me habían Oh, quedado, genial. nos dice, ¿qué edad tiene nuestra galaxia? Ah, muy interesante. La galaxia, nosotros vivimos en una galaxia espiral que se llama Vía Láctea. Y nuestra galaxia Vía Láctea tiene distintas componentes, está formada por distintas cosas o por distintas zonas. Ujú. Por lo tanto, la edad de la galaxia va a depender de dónde nosotros estemos hablando, de qué componente para hablar de su edad. La galaxia técnicamente se formó muy temprano en la edad del universo. De hecho, hace unos 13.500 millones de años, o sea, ¿se acuerdan que les hablé de que las galaxias, cualquiera, en particular la nuestra, primero se forma de primeros racimos de estrellas que se empiezan a agrupar, después de esta empiezan a generar otros grupitos que se llaman cúmulos Ujú. globulares, que son enjambres de estrellas muy antiguos. En paralelo, estos cúmulos globulares que se están formando se empiezan a formar las otras estructuras. Entonces, los cúmulos globulares de nuestra galaxia son sumamente antiguos, tan antiguos casi como de las primeras estructuras que se formaron en el universo. Por lo tanto, el origen de nuestra galaxia pertenece a ese origen muy primigenio, 13.500 millones de años. Cosa distinta si ahora nosotros empezamos a mirar el disco, que es la típica estructura que le da forma visual a nuestra galaxia. O sea, cuando uno mira un dibujo de una Vía Láctea, uno ve un disco espiral. Sí. Ese disco espiral tiene otra edad, ¿ya? Y también el centro tiene otra edad. Por lo tanto, va a depender de la componente cuál es la edad que deberíamos dar. Pero si pensamos en las semillas que dan origen, son tan antiguas como las primeras estructuras. Súper, muchas gracias Sergio. Y la última, antes de continuar, es de ¿Mm? Nacho Tiznado que nos dice, ¿la materia oscura sería una fuerza? Ah, muy, muy interesante la pregunta. La materia oscura, dadas las características que tiene, tendría características de comillas, voy a usar el permiso de las comillas, de materia, y por lo tanto la fuerza no está asociada a los objetos, ¿sí? Las fuerzas están asociadas a, por ejemplo, interacciones entre objetos. Entonces, la materia oscura, si yo pudiera tener aquí un cubito de materia oscura y un cubito de materia, ambas están conectadas por una fuerza o por gravedad. Ahora, ahí ya también entramos en otras comillas, porque según la relatividad de Einstein no sería una fuerza, pero esa es otra historia que podemos hablar después en otro capítulo. Otro capítulo. Pero, exacto. Pero lo que quiero decir es que la naturaleza de la materia oscura, a pesar de que no conozcamos bien sus características en detalle, nos permite situarla dentro de las características de la materia y no dentro de las características de las fuerzas. ¿Sí? Súper. Entonces, retomemos nuestra historia. Ya Perfecto. contestamos algunas preguntas que se habían quedado ahí rezagadas. Están muy buenas. Sí, estaban muy buenas. Eh,
Nosotros vimos en este video de finalmente cómo se habían formado las grandes estructuras que vienen a ser las galaxias, y veíamos en esta simulación cómo se habían empezado, comenzó la formación de esta. Entonces, ya vimos a lo macro, ahora volvamos de nuevo dentro. ¿Qué es lo que está pasando, pero ahora dentro de la galaxia? ¿Qué está pasando con cómo evolucionaron las estrellas? Porque contaste a grandes rasgos estas grandes estrellas, cómo evolucionaron, pero tú mismo contaste de que estas estrellas empezaron a dar origen a las siguientes. Entonces, ¿cómo sigue la historia? Aquí es muy interesante porque ahora vamos a intentar, en estos minutitos que nos quedan, de hablar del futuro. Porque todo lo que estuvimos haciendo antes fue para poder llegar a la formación de nuestro Sol hace unos 4.500 millones de años en el pasado, una estrella que nació a partir de el gas dejado por otras estrellas, o sea, es una estrella que no es de la primera generación, sino que de la segunda o tercera generación de reciclaje de estrellas, de gas y polvo nutrido con nuevos elementos. Y nuestro Sol nos va a poder ayudar a poder hablar ahora de la evolución de los elementos que típicamente nosotros tenemos en nuestro imaginario de universo, que serían las estrellas, lo que le va a dar luz a este universo. En el futuro, si ahora partimos desde aquí en adelante, a nuestro Sol le quedan otros 5.000, 4.000 millones de años en el cual va a ir evolucionando. Y tenemos ahí un videíto en el cual se va a ver un poco como distintas imágenes o snapshots o imágenes de las distintas etapas de evolución de una estrella como nuestro Sol. En algún momento vamos a tener una nube de gas y después esa nube de gas que va a estar en un sector empieza a formar un solcito, y después van a darse cuenta que en algún lado en el medio está nuestro Sol y después está toda la evolución futura. En los próximos miles de millones de años, nuestro Sol va a empezar a crecer y aumentar de tamaño hasta perder sus capas externas, transformándose en una gigante roja, de hecho una supergigante roja, y cuando pierda estas capas, en un final espectacular, se va a transformar en una nebulosa planetaria, para que ojalá algunos los puedan buscar, nebulosas planetarias son preciosas, va a quedar un remanente. Y los remanentes estelares son los restos que quedan de lo que algún día fue una estrella. Estos remanentes son los que van a condicionar un poco el futuro visual o el futuro lumínico de nuestro universo. Va a llegar algún momento en la edad del universo avanzado, ahora vamos a empezar a avanzar en el tiempo, en el cual, cuando el universo empiece a evolucionar, todas sus estrellas van a empezar a cambiar de estado desde ser estrellas a ser parte de estos remanentes. Y los remanentes van a depender de la masa que tenga la estrella. Nuestro Sol, estrellas como nuestro Sol, estrellas de baja masa, van a terminar su vida siendo una enana blanca. El centro de lo que algún día fue una estrella, que es como una estrella muy chiquitita, brillante, es como un carbón incandescente, estoy simplificándolo, un carbón incandescente a muy alta temperatura, todo esto, de hecho más caliente que el Sol actual, pero en el sentido del carbón incandescente que se va a enfriar lentamente en el futuro. Y eso va a pasar con todas las estrellas que son como nuestros Sol. Pero hay estrellas más masivas que van a tener finales más espectaculares, van a explotar como supernova, y ellos van a tener la oportunidad, dependiendo de la masa, de formar estrellas de neutrones o agujeros negros. Ahora, por el otro lado, en la otra rama, en las estrellas de muy, 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 muy baja masa, e incluso objetos que están en el límite entre planetas y estrellas, enanas marrones, vamos a tener estrellas que van a estar por mucho tiempo, casi sin variar, brillando, también como un carboncito incandescente que va a estar por mucho tiempo entregando un brillo muy tenue. En algún momento, todas las estrellas van a haber pasado por este proceso y el universo, o las galaxias, y todas las galaxias que inundan el universo, van a estar finalmente formadas por gas, polvo y remanentes estelares. O sea, todo lo que algún día fueron estrellas se van a transformar de una u otra forma en lo que va a quedar, lo que alguna vez fue una estrella. Por lo tanto, el universo va a estar formado por estos elementos. De hecho, va a haber un momento en el universo en el cual todo el gas, o mejor dicho, todo el hidrógeno disponible para formar estrellas se va a ver consumido. Porque te acuerdas en esta idea que partimos de que el universo creó hidrógeno y helio, básicamente, y litio. No verémoslo. Hay un pequeño porcentaje de él que merece estar dentro de la paleta de colores para pintar el universo. Las estrellas cada vez fueron tomando estos elementos y transformándolos en nuevos. Por lo tanto, lo que hicieron fue tomar una pala de hidrógeno y la formaron en helio y el resto de los elementos.
hidrógeno, helio y después. Mm. Va a llegar un momento en que no va a quedar más hidrógeno para tomar y por lo tanto ya no vamos a poder formar estrellas a partir del hidrógeno. Va a haber helio, que también va a pasar lo mismo, quizás se van a poder formar estrellas o que estén quemando helio, pero va a llegar algún momento en que ya no va a haber elementos, no va a haber combustible para formar estrellas. Y en ese momento el universo va a estar poblado solamente de remanentes estelares. Ahora, esto va a ocurrir en un futuro muy, 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 muy lejano. Sí. Yo acá tengo anotado El número. anotado el número, porque son 10 millones de millones de millones de años. Ah, ¿Sí? mañana. Un número, exacto, exactamente. Esa es la historia. Aquí ya estamos avanzando bastante rápido. Además, nos quedan como 15 minutos, así que vamos a tener que ir aumentar un poco No, pero el ritmo. vamos, ¿Sí? vamos bien. Vamos, Perfecto, genial. de hecho, yo creo que ya estamos llegando casi al final de esta historia. Perfecto. O al menos de Entonces, lo que nos dice la teoría, ¿cierto? Ya exacto, estamos exacto. con este universo poblado por los remanentes estelares. Y la teoría dice de que va a haber un punto en que ya ni siquiera los remanentes van a estar, sino que vamos a tener solo los agujeros negros. Entonces, hablemos Exacto. de ese final Perfecto. de un Ahora, universo lleno de agujeros negros. ahora hay algo muy interesante porque quizás en paralelo, junto con Ujú, eso, hay algo que a veces, al menos cuando yo lo recuerdo que me lo enseñaron, cuando estuvimos viendo nucleosíntesis en la universidad, había un dato que yo no sabía. Y era que, ¿se acuerdan que hablamos de la estabilidad de los elementos ujú, químicos? No sé, podemos pensar un poco, solamente para tener la idea, que cuando uno tiene, por ejemplo, estos elementos como el plutonio o estos nombres a que uno los asocia a radioactividad, exacto. hay inestabilidad. O sea, tenemos un elemento que está formado por muchos neutrones y muchos protones, y es inestable, ¡pah!, se fragmenta y se disocia. ¿Ya? Eso lo tenemos como más o menos claro, y de hecho se pasa en el colegio cuando nosotros lo vemos para elementos muy pesados, Ujú, plutonio y todos esos onios malignos, radiactivos. ¿Ya? Pero, pero, incluso los elementos que hace hoy, 13.800 millones de años en el pasado, el universo gastó energía para formar el hidrógeno, el elemento más básico, formado por un protón y de hecho y un electrón, mm, o si ahora vamos a la combinación, protones, neutrones y electrones, esos elementos, esas partículas que dan origen a la materia que nosotros conocemos, es inestable, decae en el tiempo. O sea, en algún futuro, muy, 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 muy lejano, tengo el ok. número, Léelo de nuevo. 1 millón, ahora este es más alejado, 1 millón de millones de millones de millones de años, 4 billones ahí por, toda la materia que estaba formando estos remanentes, de alguna forma se va a transformar o va a decaer los elementos que la componían originalmente. Y todo esto por culpa de la entropía, todo esto. Ahí vamos a hablar un poquito de eso de Bendita, entropía. exacto, exacto, Vamos a finalizar con eso. exacto. Yo lo sé. Entonces, entonces, en algún momento, incluso aquello que le estaba dando origen a estos remanentes va a terminar decayendo y el universo se va a transformar en una sopa de elementos básicos, electrones, positrones y neutrinos. En paralelo a estos elementos van a quedar los agujeros negros, porque los agujeros negros, por supuesto, son agujeros negros, aún no los entendemos y por lo tanto ellos tienen suficientemente gravedad para poder seguir ahí, superando incluso desafiando la entropía. Tienen el descaro de desafiar a la entropía y mantenerse mucho más tiempo. Sin embargo, en este universo, imagínense ahora en el cual técnicamente ya no va a haber algo que emita luz, o al menos radiación como nosotros la conocemos, estrellas u objetos como esos, Voy a poner el porque video. incluso estas estrellas... Perfecto, ¿ya? Los agujeros negros tienen un as bajo la manga, porque también, finalmente, a pesar de que intenten desafiar a la entropía, no pueden. La entropía es esta característica de las leyes del universo de tender hacia el desorden. Y por lo tanto, todo aquello tiende a desarmarse de alguna forma. Los agujeros negros tienen una propiedad teórica, pero se ha podido ahí, se cree que sí está, así es, que pueden iluminar de todas formas. Y ahí existe la radiación de Hawking. La radiación de Hawking es una radiación postulada por Stephen Hawking, que lo que dice es que los agujeros negros, debido a unos procesos cuánticos, son capaces de perder masa a una tasa muy baja. Y eso al perder masa producen luz. Y por lo tanto están perdiendo energía. ¿Cómo, a pesar de que ellos intenten desafiar a la entropía, tienen que seguir las leyes de la física, porque ese es uno de nuestros pilares con los cuales comenzamos?
Si pierden energía, tienen que perderla de adentro. O sea, si liberan energía, tienen que perderla de adentro. Y los agujeros negros van a empezar a evaporarse. Pero va a llegar un momento porque ellos, cuando dejen este universo, no lo van a dejar así nomás. No van a simplemente desaparecer. No sé en qué momento del video vamos, Ya pero terminó, pero lo estoy pasando de nuevo. ya terminó, perfecto. Pero los agujeros negros en esta pérdida de energía, cuando lleguen al final, al último suspiro, van a, van a emitir una gran cantidad de energía y van a liberar luz. De hecho, bastante energético. Por lo tanto, en su último final, el universo, ya cuando ya deje de tener objetos que estén iluminando, van a haber destellos energéticos de todos estos agujeros negros que se van a estar evaporando. La tasa de vaporización depende de la masa, y nosotros tenemos agujeros negros muy, muy, muy grandes, y que de hecho, debido a la evolución del universo, se van a hacer cada vez más grandes. Por lo tanto, estos últimos agujeros negros, cuando la edad del universo sea 10 millones de millones de millones de millones de millones, 16 veces, me alcanzan las manos, me tienen que ayudar ahí tú, de años, Ay. en ese momento, exacto, gracias, 10 aquí, 6 allá, vamos, dale, ahí, en esa cantidad de millones de años, va a ser cuando el último agujero negro, estimado por supuesto, o sea, ustedes me entienden, todo esto es más o menos unos par de millones de años, el último agujero negro va a entregar su último suspiro de luz. Y en ese momento ya el universo va a estar formado por partículas, un poco de radiación que va a estar viajando, y no va a haber nada que esté brillando. Ahora, de todas formas, esta historia del universo, muy condensada, o sea, aquí hay muchos detalles que claramente no pudimos abordar porque tenemos una hora y aquí hay libros y libros de física asociados que, por supuesto, nuestros amigos teóricos puede que nos digan que faltaron detalles sumamente importantes. Exactamente. Puede ser para otro capítulo. Pero era una breve historia. Exacto, la breve, hay que hacer el resumen. Este es el... de todas formas, esta historia, ¿se acuerdan que nosotros la partimos hablando de dos pilares? Toda esta historia se cimenta en una elaboración teórica cimentada en ciertos elementos que nosotros damos por hecho. Pero algo que la misma cosmología nos ha enseñado y la ciencia nos ha enseñado es que como científicos tenemos que también tener siempre ahí en el horizonte la posibilidad de que aquellas cosas que nosotros hemos dado por sentado en algún momento de nuestra historia o de nuestro estadio de comprensión del universo puede que cambie, porque día a día estamos sabiendo nuevas cosas. Por lo tanto, si el universo por alguna razón misteriosa, aún no descubierta, que hasta el momento no tenemos evidencia que vaya a ocurrir, pero insisto, no hay nada tajante en ciencia, cambiara su tasa de expansión, o fuera no correcto el hecho de que las leyes de la física fueron iguales al comienzo e iguales al futuro, esta historia quizás debería ser distinta. Así que todo lo que hemos hablado ahora es una idea de cómo creemos que puede ser la evolución de nuestro universo a partir de esto. Pero es muy probable que quizás en un futuro lejano, en lo cual estemos en otros dos científicos haciendo esta misma interacción, pero ya no a través de conexión de Wi-Fi, sino que incluso hacia nivel cerebral, conectados por el hiperespacio, ahí te dejo el bandejeo, conectados por el hiperespacio, a lo mejor van a tener otras formas de explicar el universo, y quizás lo que estuvimos contando no es efectivamente completamente correcto. Bueno, tal cual como Sergio menciona, de que la historia de lo que nosotros les contamos es la historia que nosotros más creemos en este momento. No hay que olvidarse que siempre las cosas han ido cambiando a lo largo de la astronomía. Piensen que en los tiempos de los griegos lo que se creía era que la Tierra era el centro del universo. Después cambió la concepción nuevamente a de que el Sol, pero el universo seguía siendo una cosa que llegaba hasta los planetas nomás, y las estrellas, ese era el límite. Y así ha ido, a medida que más vamos sabiendo, van cambiando las concepciones, van evolucionando las teorías, se va descubriendo más cosas. La materia oscura no es tan antigua, no se tenía anteriormente como en los registros de la evolución, el modelo cosmológico actual. Oscura. Y la energía oscura es del que no 98. lo hablamos acá. Que, claro, no nos metimos ahí. Hablamos solamente, dijimos que el universo está acelerando, pero... Hablamos de ese 5% que forma el universo. Solo el 5%. Solo, sí. Si alguna vez están aburridos, les invitamos a ver un gráfico bien esperanzador.
de que dice de cuánto está hecho el universo, que es materia bariónica, que es la materia que nosotros vemos. El otro porcentaje vendría a ser materia oscura, que Sergio les contó que mucha idea no tenemos. Eh, pero hay un 75% que es mucho, que es energía oscura, y que no hemos tocado ese tema. Y no lo vamos a tocar porque no tenemos Nos queda mucha un par de idea minutos. tampoco. Y queda poquito tiempo. Eh, pero tú, quiero que nos des como una reflexión final. Ya hablamos de esto, que todo lo que conversamos está cimentado en estos grandes pilares. Pero también quiero que hablemos un poco justamente de la entropía. Quizás este concepto la gente lo ha escuchado, pero no lo entiende. ¿Qué es la entropía? Y aquí yo les quiero recomendar un cuento de uno de mis escritores favoritos de ciencia ficción, que se llama Isaac Asimov, que se llama La última pregunta. Que justamente la última pregunta es: ¿cuál va a ser el final de la entropía? ¿Qué va a pasar cuando se acabe la entropía? Entonces, si a alguien le gusta la ciencia ficción y quieres saber, leer un cuento muy interesante, es cortito, pero es de esos cuentos que te dejan así, wow. Así que, Sí. a ver, cuéntanos qué es la entropía, a ver si motivamos a la gente que busque este cuento. Está disponible, pueden Sí, googlear y lo van a encontrar. sí, es muy interesante este cuento porque precisamente lo que habla de una forma distinta, pero también habla un poco también de esta historia del universo. Todo lo que nosotros hicimos ahora, hay muchas cosas a la base. Hablamos de dos pilares principales, pero uno de ellos también está la entropía. Y la entropía es esta característica del universo de tender hacia el desorden. Y al tender hacia el desorden comanda básicamente toda la historia que estuvimos contando. Si se dan cuenta, el universo nace a partir de ciertas estructuras y empieza a formar nuevas estructuras cada vez más ordenadas. Nosotros somos un ejemplo de ellas. De hecho, somos uno de, las, de estos elementos que intentan desafiar a la entropía, pero finalmente solamente lo logramos hacer por unos cuantos años, porque después, cuando nosotros terminamos nuestra vida, la entropía nos gana y nos vuelve a llevar hacia el desorden. Y en este cuento, que de verdad los invitamos a que ustedes lo puedan leer, es muy interesante cómo aborda esta posibilidad y esta pregunta respecto al universo tomado desde el desorden. Desde, ¿seremos capaces de, o existirá alguna forma de poder doblegar a la entropía, que finalmente es la que comanda la historia de este universo? O, comillas, estaremos condenados a este devenir de leyes físicas que se van a empezar a poder, a- como un juego de dados, no son dados, pero esto que es lo de dominó, gracias, me lo transmitiste por el mente, de dominó, que uno los lanza y no tenemos nada más que hacer que solamente vivirlo, o vamos a poder en alguna forma poder vencerla. Los invitamos a que puedan leerlo porque es muy Sí, interesante que lleguen a ver qué es lo que ustedes llegan al final, cuando sea la última página de la última pregunta. sí, léalo. La última pregunta de Isaac Asimov lo encuentran en Google. De verdad es muy bueno. Yo amo a Asimov con todo mi corazón, así que si se engancha y después quieren leer los otros cuentos, háganlo. De verdad es muy bueno. Bueno, quiero darte las gracias, Sergio, por esta cátedra que nos diste de este viaje, que espero que a la gente le haya Un poco gustado fast, era tanto. un poco rápido. Fue claro, un poco rápido, pero creo que estuvo muy bien contada. Contamos las características más importantes, por así decirlo, para estructurar desde el inicio hasta cuál va a ser el final. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ya nos queda un minutito, así que tus últimas palabras. Perfecto. Yo quiero agradecer la invitación. Realmente encuentro que estas instancias que nos ha permitido, un poco la pandemia o la situación actual, nos ha permitido poder conversar junto con, no solo aquí de frente, y miro aquí tu rostro, Tracy, sino que también con todo el público que nos está virtualmente acompañando. Así que quiero agradecerles a ustedes también el estar y sus muy buenas preguntas. Y los quiero dejar invitados a que puedan hacerse más preguntas y que ojalá esas preguntas las puedan también canalizar para ver si nos dan insumos para poder nosotros poder ir, ya sea a través de las redes del MAS o del museo, poder acercarnos y tener una conversación en torno a la ciencia, ¿sí? Así que los dejo invitados a que continúen a través de las redes del MAS y del MIM, para que podamos, entre todos, aquí de forma muy mancomunada, seguir llevando ciencia a donde efectivamente está, a todos lados.
¿sí? Así que recuerden, el próximo jueves no, porque es Fiestas Patrias, pero el subsiguiente nos vemos, que vamos a estar hablando de Bruno y los eclipses con Rodrigo Corderas, así que no se lo pierdan. En cualquier momento Instagram me corta, así que un besito gigante, un abrazo, cuídense en estas fiestas y que lo pasen muy bien. Un abrazo gigante a todos y que estén muy muy bien. Chao a Gracias todos. Sergio, chau chau. Gracias, gracias, chao.